Ahí está. Pues muchas gracias, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un servicio más. Venimos de Calvary, Aguacaliente, desde aquí, desde la ciudad de Tijuana. Le damos gracias a Dios por un servicio más. ¿Qué les parece si comenzamos oramos y nos ponemos en las manos de Dios? Los animo a que oren con nosotros para que el Señor hable a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir el Evangelio de las buenas nuevas. Señor, sé tú tomando el control. Habla, Señor, a nuestros corazones y enséñanos qué hay para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos. Hemos estado estudiando el libro de Corintios. Primera de Corintios es una carta enviada a una iglesia, pues una iglesia que no es perfecta, una iglesia que, como todas las iglesias, son iglesias con problemas, con conflictos, y esta iglesia no era la excepción. Pablo le escribe con mucho amor a esta iglesia, le escribe, esta imagen es de Tijuana, pero ahorita vamos a ponerla de Corintio, no sé por qué no se puso, se quedó ahí en la imagen, pero ahorita la vamos a regresar y vamos a ver por qué se volvió a salir. Pero bien, vamos a... Es importante porque traigo las escrituras ahí para irlas viendo. Es todo, ahí está. El buen minuto. Todavía sigue siendo historia el minuto. Y ahí está Corintios. Y esta imagen es de, pues, Corintio en este tiempo, en esta época. Claramente cuando Pablo le escribió a esta iglesia, no era una iglesia, o no era un pueblo, o una ciudad, así como se ve el día de hoy. Y pues se estableció una iglesia que no era perfecta. Tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría. Al parecer conocían mucho de las escrituras que había en ese tiempo, pero seguían teniendo conflictos espirituales, conflictos entre ellos, conflictos en su manera de pensar. Y Pablo les escribe para eso, para mediar entre ellos, para poderles enseñar cómo se vive una vida convertida a Cristo, cómo es que se vive, no en la perfección. Y el tema de hoy nos va a hablar exactamente de eso, sobre cómo a veces nosotros tomamos la palabra santidad como una cosa que se va a ver en el exterior de las personas. Muchas veces las personas han enseñado sobre la santidad y lo han llevado a un nivel en la manera de adquirir un lenguaje o una manera de vestir, las mujeres de una manera, los hombres de otra. En algunas iglesias ves que se sientan personas en un lugar y personas en otro, y tratan de manejar la santidad como algo del exterior. Si yo traigo una buena corbata, traigo manga larga y traigo una Biblia de 30 kilos en la mano, entonces profeso que soy más santo. O porque grito más fuerte y porque me sé 2 escrituras y comienzo a decir que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, dicen, este hombre es santo. No se trata la santidad de la que habla la palabra de Dios. De hecho, la palabra santidad significa ser apartado, nada más. Ser apartado para lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, esta iglesia era una iglesia donde no habían personas perfectas. Estaban intentando, estaban tratando, y Pablo lo que quería es que ellos vivieran apartados para lo que Dios tenía para su pueblo ahora en el Nuevo Testamento. Así que pues vamos a estar viendo nosotros esta carta a los Corintios. Y esta iglesia en Corinto era una congregación llena de muchos dones, dones espirituales. Las personas sí podían conocer que habían dones en ellos, y también, pero el problema es que también estaban llenas de problemas morales. Y hoy vamos a ver un problema moral en esta iglesia que condenaba la ley y que pues se sigue viendo mal, ¿no? Es un problema moral que vamos a ver ahorita en un momento.
el apóstol Pablo trata de confrontarlos porque es un pecado grave. Es algo que no se debe de vivir en la iglesia. Y era algo alarmante. Pero había una actitud de orgullo y la congregación no hacía nada de esto. No hacía nada por decir, hey, esto no se puede tolerar. Esto ya pasó de un nivel donde no se puede esto. Nadie hablaba de ello. Sabían que estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a hablar o a decir algo sobre eso. Ahora, todos creemos que hemos sido salvos por gracia, pero la gracia no es un permiso para nosotros seguir viviendo la misma vida. Un hombre va al doctor, va al dentista y tiene un dolor muy fuerte en la muela. El dentista le pregunta, oye, ¿por qué esperaste tanto para venir a tratarte tu dolor? ¿Qué pasó? ¿Por qué al primer momento, al primer síntoma, pues no fuiste al dentista? Él le dijo, porque pensé que ignorando el dolor, ya se iba a quitar, se iba a ir. Si yo lo ignoro, se iba a ir el dolor. Así que el problema es que las infecciones ignoradas siempre empeoran. Tú experimentas un poco de dolor en una muela, lo dejas correr y va a empeorar, nunca va a mejorar. Se va a poner peor porque la infección va a comenzar a hacer su trabajo, lo que es una infección, a causar más dolor hasta el momento de perder cualquier diente o cualquier muela. Y así hacemos muchas veces con el pecado o con las cosas que no están permitidas, que se le llama pecado en la palabra de Dios, y comenzamos de poco a poquito y somos permisivos y comenzamos a hacer de la vista gorda y comenzamos a hacer como que nada sucede y esto se va haciendo de menos a más. Pensamos que si no hablamos del pecado que estamos cargando o lo ignoramos, va a desaparecer. Si yo me mantengo callado y si lo ignoro, pensamos que esto va a pasar. Pero el pecado oculto siempre termina afectando en donde menos imaginamos. Si nosotros continuamos queriendo simplemente pasar desapercibido una manera de vivir que no va de acuerdo, digamos en la palabra de Dios y también como personas, va a comenzar a hacer estragos en la vida de cada uno de nosotros. El título para la enseñanza es Viviendo en Santidad. Podemos decir, viviendo apartados para lo que el Señor nos ha llamado. Viviendo apartados y viviendo una vida de la cual hemos sido sacados de donde nosotros vivíamos o de la manera en cómo estábamos nosotros viviendo. El título es Viviendo en Santidad y estamos en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, 1 al 8. Vamos a ver estos 8 versículos y vamos a ver nosotros 4 cosas que nos ayudan a vivir en santidad o que nos ayudan a vivir apartados de la vida que estábamos viviendo. No sé si tú, hoy que has venido o que conoces la palabra de Dios, hablo con aquellos que ya conocen la palabra de Dios, si has visto una diferencia en cómo estabas viviendo antes o en realidad vives igual como estabas viviendo, con la misma tolerancia de las cosas que estabas viviendo. Si ves una línea en tu vida que ha cambiado, hay cambios en tu vida del momento en que conociste a Dios, o sigues pensando, sigues actuando, conoces la palabra de Dios como la iglesia en Corinto, recitaban versículos, iban a denominaciones, iban a lugares, iban, se congregaban, pero eran personas que seguían tolerando lo que estaba sucediendo con los demás. Nadie decía nada. Entonces, vamos a ver 4 cosas que nos ayudan a poder vivir de esa manera. Hay muchísimas más cosas que podríamos ver, pero vamos a ver solamente 4. Si tienes una Biblia, si no, aquí vas a ver las escrituras. Yo estoy usando una traducción, Nueva Traducción Viviente. El lenguaje es un poquito más entendible si tú no has leído la Biblia. Para nosotros también es importante que puedas entender el texto y el contexto de la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 1 y 2 primeramente. Son 8 versículos los que vamos a ver el día de hoy.
El versículo 1 y 2 dice así. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Este es Pablo que está escribiendo. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Cómo hemos llegado a este punto nosotros de el estudio bíblico que tenemos el día de hoy? ¿Cómo hemos llegado a nuestro estudio? Y es, la semana pasada estuvimos viendo cuál era la verdadera fortaleza y dónde radicaba la verdadera fortaleza. La fortaleza espiritual. Pablo nos decía que muchas veces pensamos que el cristianismo se trata de aparentar fuerza, éxito y perfección en lo exterior. Pero en este pasaje que Pablo nos presentaba la semana pasada, él muestra la realidad del ministerio y de la vida cristiana. Pablo fue un hombre que fue perseguido, fue apedreado, tuvo que sufrir muchas consecuencias para llevar el evangelio, cosa que no vivimos el día de hoy, algunos de nosotros. Hay personas que sí, en algunos países, están viviendo la crueldad de llevar el evangelio. Gracias a Dios, aquí en Tijuana tenemos la libertad de poder enseñar la palabra de Dios, de venir, de ir, de traer, de llevar una Biblia. Hay países donde no lo pueden hacer. Pablo decía que sí había un costo que estaban pagando los discípulos de Jesús para llevar el evangelio. Y él decía que seguir a Cristo implicaba mucha humildad. También implicaba sacrificio de una vida transformada genuinamente. La razón por la que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo es porque queremos una transformación en nuestras vidas. Como hay personas que no han sido transformadas, hay personas que sí lo han sido, que reciben el evangelio con un corazón abierto y les encanta, les mueve mucho buscar cómo vivir una mejor vida de la que han vivido. Entonces Pablo decía que seguir a Cristo implicaba humildad, sacrificio y una vida transformada, pero genuinamente. Vamos a leer el verso 1 una vez más del capítulo 5 y dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Pablo dice, me han informado que hay inmoralidad sexual entre ustedes. Y la inmoralidad sexual siempre se vive dentro de la iglesia. No es una noticia que nosotros vemos en la palabra de Dios y ¡wow!, nos asusta. Es algo que en muchas iglesias se vive. En muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, estas cosas se viven constantemente. Él dice, me han informado. Al parecer, alguien le había dicho a Pablo que estas cosas estaban sucediendo. Quizá fueron los encargados de la iglesia, quizá fueron algunas personas que asistían a la iglesia, que se contactaban con Pablo y le dijeron, ¿sabes qué? Está pasando algo que creo que no está bien visto en la iglesia. Claramente que no está bien visto vivir una vida holgada en el pecado dentro de la iglesia. Se supone que vamos a la iglesia por un cambio, ¿no? Yo voy a la iglesia buscando un cambio. ¿Me es fácil cambiar? No, no me es fácil cambiar. ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar muchas veces. Muchas veces quiero seguir el patrón de conducta que he tenido anteriormente. Es por eso que busco la oración, busco la lectura de la Biblia, busco escuchar la palabra de Dios, porque quiero un cambio en mi vida, una transformación. Así que Pablo escucha que hay inmoralidad sexual. Hay inmoralidad de mucho tono, hay inmoralidad de muchas maneras, pero en este caso era una inmoralidad sexual y no era una inmoralidad sexual cualquiera. Era algo que no es bien visto aún ni en la sociedad. Dice Pablo, me dicen que un hombre de la iglesia vive en pecado con su madrastra. Aún en la iglesia, que alguien estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, que no era la mamá de este hombre. Ahora, Pablo entra directamente al problema. Cuando Pablo comienza a escribir esto, él no le dice, oigan, ¿han sabido de esto? ¿Cómo la ven? No entra en ese dilema, simplemente va directo y les dice, ¿sabes qué? Hay un problema con estas cosas. ¿Cuántas veces
en las iglesias se le rodea los problemas. ¿Por qué? Porque diezman las personas, porque quieren un grupo grande, porque no quieren incomodar, o por ciertas razones muchas veces no se enseña o se van hasta el otro extremo. Comienzan a querer cambiarle la vida a las personas, cuando el único que te puede cambiar la vida es Dios. La frase que usa Pablo de inmoralidad sexual proviene del griego porneia, y es un término amplio usado para describir una conducta sexual fuera del diseño de Dios. Dios hizo el diseño para vivir y tener relaciones entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Hasta lo que sabemos, la palabra de Dios enseña eso. Cualquier cosa que esté pasando fuera de una relación sana entre un marido y una mujer, se considera que es una inmoralidad sexual, cualquiera sea el grado. Entonces, el pecado mencionado era muy escandaloso, que aún la sociedad romana lo condenaba y lo consideraba incorrecto. Aún aquellos que no conocían la palabra de Dios, los romanos, que tenían sus propias culturas, su propia manera de pensar, también ellos estaban de acuerdo que esto no se podía permitir, ni en la sociedad, mucho más dentro de la iglesia. Las sociedades tampoco lo permiten en estos tiempos. Pero en la iglesia se mira mucho. En la iglesia se escucha mucho este caso de inmoralidad sexual. El hombre estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, pues era su madrastra, ¿no? Y esto, la ley del Antiguo Testamento lo prohibía directamente. En Levítico 18:8 vemos que nos habla de este pecado. La ley habla explícitamente sobre ello. Dice: no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Entonces, la iglesia, los que estaban ministrando la iglesia, deberían de estar enseñando este comportamiento. Pero al parecer, nadie hacía nada, nadie confrontaba esto, era algo visible para todos. El problema era un problema del corazón. Era un problema que no estaban tratando de acuerdo a cómo se debe de tratar. No para correr a las personas, no para sacarlos y no sé, decirles un montón de cosas, sino para restaurar sus vidas. Cuando el pecado comienza a aflorar en la iglesia, es un buen momento para restaurar a las personas, no para confrontarlas y correrlas, sino para que se restauren sus corazones, restauren sus vidas, y más adelante vamos a ver cómo Pablo trata el problema o el cómo restaurar una relación. Entonces, Pablo no está reaccionando exageradamente, está defendiendo la santidad del pueblo de Dios, está defendiendo cómo aquel que levanta su mano y dice: yo soy cristiano, conozco la palabra de Dios, debe de tener un comportamiento, especialmente dentro de la iglesia. Luego, el verso 2 dice así. Dice el verso 2: ustedes están muy orgullosos. Ahora Pablo comienza a hablar de las personas que están tolerando el pecado en sí. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pablo va directo. Agárrenlos y córranlos. Así comienza Pablo hablando sobre este problema. Agárrenlos a los dos, o si está solamente el hombre, no sé si estaban los dos ahí porque no lo dice, y sáquenlos. Sáquenlo de la congregación. Pablo dice: están ustedes muy orgullosos. La frase de estar muy orgullosos, o sea, estaban muy tranquilos. Estaban bien con lo que estaba pasando, porque casi en la mayoría de iglesias sabes lo que está pasando. Escuchas lo que está pasando con los demás. Entonces, esto que estaba sucediendo no pasaba desapercibido. Pablo dice: ustedes deberían lamentarse, avergonzarse, en lugar de sentirse orgullosos. Y deberían de expulsar de la congregación al hombre que cometió semejante pecado. En este momento la iglesia había perdido sensibilidad espiritual. En lugar de llorar por el pecado, estaban llenos de orgullo, se sentían bien. Oh, qué bien que esté pasando. No me está pasando a mí, le está pasando a mi compadre. Y bueno, hay que se las averigüe él, ¿no? Sí, creo que le está pasando al vecino, pero bueno, yo estoy bien.
le está pasando al hermano fulano, sutano, pero pues hay el pastor que se encargue, ¿no? Ahí se da cuenta que le hable. En lugar de llorar por el pecado, estaban sintiéndose así, que no eran responsables de ello. A lo mejor estaban confundidos o estaban confundiendo la tolerancia con el amor cristiano. Pues es que vamos a amar al hermano y no le vamos a decir nada. Vamos a tolerar, vamos a tenerle tolerancia, vamos a ver cuándo él se puede despegar de esta actitud. Entonces Pablo enseña que el pecado abierto y no arrepentido se debe de confrontar. No había nadie ahí que los confrontara, no había nadie que le dijera lo mal que estaba haciendo, no había nadie que se acercara, y al parecer tampoco los líderes. No había nadie que se acercara y le hiciera saber que lo que estaba pasando pues era algo que no era permitido. La disciplina dentro de la iglesia tiene 3 propósitos, y vamos a ver 3 propósitos que tiene la disciplina dentro de la iglesia. Tiene unos propósitos buenos. Primeramente, restaurar al creyente pecador. Uno de los propósitos de la disciplina, yo he visto disciplinas en las iglesias que no me parecen disciplinas, me parece más bien poner en vergüenza a alguien. En vez de disciplinarlos, he visto yo iglesias donde traen a las personas y las sientan por 6 meses enfrente de la iglesia y todos los sermones van dirigidos a ellos. Y terminan las personas yéndose. Terminan las personas hablando mal de Jesús. Terminan hablando mal por el maltrato que se le da en las iglesias. Ahora, restaurar al creyente pecador es muy bueno que te restauren el camino por donde tú estás caminando. La segunda es proteger la pureza de la iglesia. Proteger que la iglesia esté en un estado saludable, en un estado espiritual saludable. ¿Por qué? Más adelante Pablo nos va a enseñar que esto poco se comienza a hacer grande en la iglesia. Si se está permitiendo que alguien tenga ese comportamiento, pues alguien que tenga un comportamiento igual o menor, pues se va a sentir a gusto y van a comenzar a hacer, porque no hay nadie que pueda confrontar este problema en la iglesia. El tercer propósito de la disciplina dentro de la iglesia es honrar el nombre de Jesús, honrar el nombre de Cristo. Cuando nosotros nos disciplinamos o ayudamos en la disciplina a otros, ayudamos y eso honra a Cristo. Eso honra la iglesia, eso nos trae honra a nosotros también. Y aquí encontramos la primera cosa que nos ayuda a vivir en santidad. La primera cosa que nos ayuda a vivir en santidad es: el pecado nunca debe de normalizarse. El pecado nunca debe de normalizarse. ¿Cómo se normaliza el pecado el día de hoy? ¿Has visto cómo se normaliza el pecado dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia? Con relaciones fuera del matrimonio, con relaciones entre 2 personas del mismo sexo, iglesias proclamando y declarando situaciones que se le han ido de las manos al hombre y piensan que es normal y está bien, que hay que amarnos todo, hay que agarrarnos de la mano y bailar cumbalá, todos a gusto y todos vamos al cielo, li, y todos vamos al cielo, vengas como vengas. La palabra de Dios es bien clara. No necesitamos tampoco hablar tan drásticamente, simple y sencillamente lo que la palabra de Dios dice que debe de ser, es como debe de ser. Todo lo demás que nosotros podamos permitir en la iglesia que la palabra de Dios no enseña, pues es algo que los líderes y los cristianos maduros deberían de levantarse y poder restaurar a las personas. Entonces, la primera cosa que nos ayuda a vivir en santidad es que el pecado nunca se debe de normalizar. La palabra de Dios nos enseña claramente qué es vivir en las tinieblas y qué es vivir en la luz. El problema es que hoy vivimos en una cultura donde muchas cosas que Dios llama pecado son celebradas públicamente. Ya hay el día de esto, hay el desfile de aquello, ya comienzan las personas a hacer algo normal, algo que pues hasta se celebra. Hay piñatas para los niños, van a las escuelas para decirles cómo pensar, ya hay libros sobre la inmoralidad sexual
que se normaliza, ya les comienzan a decir a los niños en las aulas cómo deben de pensar, que todo se acepta, ya le comienzan a poner palabras extras a los diccionarios, que se refieren a la mujer como mujer y al hombre como hombre, pero ya le comienzan a poner palabras y si no, nos vamos a la corte, nos vamos con un juez y te voy a demostrar que me tienes que respetar. Claramente se respeta a la persona, pero la palabra de Dios es muy clara con lo que es pecado y dice que no debemos de normalizarlo. El problema pues es que vivimos en una cultura donde ya muchas cosas que Dios llama pecado son celebradas públicamente. En la televisión, el internet está lleno, por donde tú volteas a ver, la gente ya lo está normalizando. La iglesia debe amar a las personas, pero nunca llamar bueno a lo que Dios llama malo. Nosotros amamos a las personas con defectos, con carencias, con pensamientos diferentes. Se le ama a la persona, pero a las cosas que las personas hacen y le llaman bueno, cuando sabemos que esas cosas no son aprobadas por la palabra de Dios, pues ese es el conflicto y ese es el problema. No es que hemos dejado de amar a las personas. Romanos 12:2 dice así: no imiten las conductas, este es un gran consejo del apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Al principio del versículo, Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Conductas y costumbres. Lo que antes, hace algunos años, no se veía públicamente, ahora parece que comienza a bombardear el mundo. Conductas y costumbres. Y podemos ver muchas conductas de personas que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pablo nos anima a que permitamos que Dios nos transforme la manera de pensar. Que Dios comience a cambiarnos la manera de cómo nosotros estamos pensando. Tampoco ser agresivos con las personas, porque también se ve eso mucho. En algunos países queman a las personas simplemente por tener una apariencia o pensar diferente. Los llevan, los apedrean, los golpean. Tampoco tenemos que nosotros ser drásticos. Lo que Pablo recomienda es que dejemos que Dios transforme la manera en que pensamos. Si nosotros no le permitimos a Dios que nos transforme la mente, pues vamos a seguir pensando muchas veces con mucha fobia. Vemos a una persona que no es tan masculina como yo, o como tú, o una mujer que no es tan femenina como las mujeres comunes, y comenzamos a entrar en una, en un coraje, en un odio. Tampoco debemos de pensar así. El cristiano no piensa así. Amamos a las personas, mas no aprobamos, porque la palabra de Dios no aprueba el comportamiento. Isaías 5:20 también dice de esta manera: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Dice Isaías, qué aflicción, o sea, qué cansado para los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Qué cansado debe de ser estar pensando de esa manera y estar peleando con algo que sabemos que no es bueno. Pero también recuerden no irnos hasta los extremos. No porque vemos a una persona que no se mira así tan guapo y tan bien dado como yo y comencemos a pensar que se ve medio frágil y comenzamos a sentir ese odio y ese rechazo. Porque como cristianos, esa manera de pensar tampoco es aprobada por Dios. Tiene que ver con el corazón de nosotros. No celebramos lo que hacen, no celebramos la manera en que llevan o hacen ciertas cosas, pero tampoco Dios nos insta o nos anima a odiar, sino amarlos y orarle a Dios para que Dios pueda transformar la vida de esas personas. Cuando la iglesia pierde discernimiento moral, pierde también la influencia espiritual. Ese es un problema que se ve en la iglesia mucho cuando nosotros
terminamos cediendo y perdiendo la moral. Ahora, Pablo explica que el problema no era solamente individual. El problema no solamente era con una persona que estaba haciendo o estaba cometiendo este acto. No era solamente una persona la que estaba involucrada. El pecado que estaba cometiendo esta persona estaba afectando a toda la congregación. Cuando nosotros comenzamos en un grupo, en una casa como esta, si uno de nosotros comienza a distorsionar, si uno de nosotros comienza a hacer algo que no es correcto dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro de la agrupación, entonces ya no es problema de una sola persona. El problema comienza también a afectar a otros. Cuando nosotros hablamos detrás, vamos a poner el ejemplo aquí en la casa, comenzamos a hablar contra el encargado y luego convencemos a otro y luego convencemos al tercero, ya no solamente comenzó con uno, ya tienes a una pandilla en contra de. Y así comienza todo a desfigurarse, así comienzan los conflictos. Entonces el pecado estaba afectando a toda la congregación, lo que un hombre estaba haciendo estaba afectando, pero nadie se paraba y decía, hey, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Matándolos a garrotes? Claro que no, porque la palabra de Dios es explícita. Necesitamos aprender a amar y solucionar estos problemas de una manera a la manera de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice Pablo, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión a la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Esto es duro, ¿eh? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor, el día que el Señor vuelva. Ahora, Pablo está hablando, ejerciendo la autoridad apostólica que tenía para ordenar disciplina. Él está yendo directamente al problema, no le está rodeando, simplemente le está diciendo, primeramente, hagan una junta. Le está diciendo los pasos que hacer. Hagan una junta. Traigan el problema, ustedes los más maduros, hagan una reunión y comiencen a ver qué es lo que van a hacer. Pablo va directo y dice, ¿sabes qué? Yo les digo, entréguenselo a Satanás para que sea destruido. Pero no es la manera en cómo suena. No es la manera tan desastrosa como la que Pablo está proponiendo. Pablo está ejerciendo su autoridad, sí es cierto. La expresión entregar a ese hombre a Satanás significa removerlo de la protección y comunión de la iglesia. Es ponerlo en un lugar especial para poderlo restaurar. No está diciendo que lo agarren y le digan, ¿sabes qué? Que Satanás, y empezarle a decir y aventar con insultos y con palabras y que Satanás te consuma. No, lo que está diciendo Pablo es, esto significa removerlo de la protección y la comunión de la iglesia, para que experimente las consecuencias de su pecado y eventualmente se arrepienta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Llévenlo al arrepentimiento. Llévenlo a un punto donde él pueda ver lo que está haciendo está mal y está causando conflictos también en la iglesia. Llévenlo a un punto donde él busque el arrepentimiento genuino y se restablezca su vida. No está diciendo que lo golpeen y se lo avienten a Satanás allá afuera a los perros para que se lo traguen. No. Le está diciendo simplemente que lo lleven a un punto donde él pueda arrepentirse. Porque este sería un acto de amor de la iglesia de Jesús mismo para ese miembro que tiene ese conflicto. No se trata de condenación eterna. Pablo no está diciendo, sáquenlo, échenselo a Satanás y que se condene, que vaya al infierno. No está diciendo eso. Él no está hablando de condenación eterna. Pablo dice, a fin de que su espíritu sea salvo. Pablo está interesado en que este hombre restaure su vida y su alma no se pierda, su espíritu no se pierda.
Está hablando de que este hombre se restaure, pero que lo pongan en un lugar, en una posición donde él pueda encontrar el arrepentimiento. El propósito de lo que Pablo escribe es simplemente la restauración, porque todos tenemos derecho a restaurar nuestra vida, ¿cierto o no? Yo tengo derecho a restaurar mi vida. En una ocasión yo estuve mal, estuve contra mi propia naturaleza humana y me dio Dios la oportunidad de restaurarme. ¿Por qué no la tendría alguien más? ¿Por qué si yo ya Dios me ayudó a restaurar mi vida, por qué yo sería de una manera tan atroz con otra persona que también necesita restaurarse? La disciplina bíblica siempre debe buscar rendición, no venganza. Lamentablemente hay muchas partes, hay muchos lugares donde se enseña un tipo de venganza. No una restauración, sino una venganza. Es sacar a las personas, es correr a las personas, es hablar y mandarlo lo más lejos que se pueda. Se trata, lo que Pablo está diciendo es, ayúdenlo a restaurarse. Ustedes que están un poquito más espirituales, ahorita lo vamos a ver, ayúdenlo a restaurarse. Y Jesús enseñó este mismo principio vamos a ver Mateo 18, 15 y 17. Ahí enseña Jesús este principio de restauración, en la corrección a otro creyente. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Tiene una manera, una línea de cómo tratar los conflictos entre la iglesia, con la iglesia y aún entre nosotros que estamos aquí, entre ustedes que están en esta casa. Hay una manera de cómo poder resolver los conflictos entre ustedes, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no resolvemos los conflictos, las personas terminan yéndose, hay personas que ayudamos para que las personas mejor se vayan. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón rendido a Jesús. Entonces encontramos en esta parte la segunda cosa que nos ayuda a vivir en santidad, y es la corrección. También es un acto de amor. El que corrijas a una persona o la persona sea corregida o que yo sea corregido, si estoy causando un daño, ese es un acto de amor, no es un acto de odio. Lo que Pablo estaba escribiéndole a la iglesia le estaba escribiendo que hicieran un acto de amor con esta persona, porque le interesaba a Pablo que su alma fuera salva, que lo pusieran en un punto donde fuera al arrepentimiento. Ahora, muchos creen que amar significa nunca confrontar a alguien. El amar no es confrontar, el amar no es solamente ser permisivo. Muchos creen que amar significa no confrontar, no decirles nada. Oh, lo voy a amar y lo voy a dejar que haga lo que quiera. Ni con los niños, con los hijos, si ustedes son papás, algunos de ustedes, hacemos eso. Se le corrige de una cierta manera porque se le ama al niño. La Biblia enseña que el verdadero amor corrige cuando es necesario, ¿cierto? Cuando es necesario ser corregido, entonces es porque Dios nos está amando. Y así lo dice en Hebreos, capítulo 12, verso 6. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Si nosotros hemos corregido y fuimos corregidos, yo cuando estuve en casa con papá y mamá, fui corregido muchas veces y la verdad, yo creo que necesitaba una corrección más fuerte y más dura, porque sí me hizo falta una corrección. Yo crecí con papá y mamá, crecí en un buen hogar, creo que fue muy permisivo mi hogar, pero me faltó vara, me faltó cinto, me faltó un poquito de dureza en la mano de papá y mamá. Hicieron lo que pudieron,
No condeno lo que hicieron. Ellos hicieron lo que pudieron hacer, me amaron de esa manera. Pero a mí esa corrección como que no me ayudó mucho, porque terminé haciendo cosas y en lugares que después Dios tuvo que corregirme a través de otras personas. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos míos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en el mismo pecado. Debemos de tener cuidado porque quien puede estar en la silla de aquel que estás acusando, puede ser tú. Porque quizá el día de hoy tú puedes estar acusando algo de alguien de algo y el día de mañana vas a estar tú ahí. Los padres corrigen a sus hijos porque los aman. Dios también corrige a sus hijos para restaurarlos, no para echarlos en el infierno, sino para restaurarlos. Después de hablar sobre la disciplina, Pablo usa esta ilustración muy conocida para explicar cómo el pecado se expande rápidamente. Vamos a ver Corintios, 1 Corintios capítulo 6, 5, versos 6 al 8. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto, dice Pablo. ¿No se dan cuenta de que este pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces, serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por vosotros o por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Dice Pablo, es terrible que se jacten acerca de eso. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? La levadura en la Biblia frecuentemente simboliza una influencia que corrompe. Es una influencia que comienza a corromper a los demás. Es algo que se comienza a levantar, un hablar por los demás, un problema que se hace grande y comienza a contaminar a otros. La levadura en la palabra de Dios frecuentemente eso simboliza. Y un poco de levadura afecta toda la masa. Si dejamos correr los problemas y los conflictos, ¿qué va a pasar? Que toda la iglesia o toda esta casa o toda la comunidad se va a terminar llenando de ese conflicto. Y es la misma manera, el pecado tolerado termina contaminando toda la iglesia. Pablo conecta esta imagen con la Pascua judía, que era Jesucristo mismo. Antes de celebrar la Pascua, los judíos quitaban toda levadura de todas las cosas y de sus casas como símbolo de pureza. No había nada de levadura porque eso significaba estar limpio delante de Dios. Y ahora Cristo es nuestra Pascua. Él murió para limpiarnos del pecado, por eso debemos vivir limpios delante de Dios. La frase Cristo nuestro Cordero Pascual conecta directamente con Éxodos capítulo 12, que fue la salida del pueblo de Egipto. Y también Juan 1:29 lo menciona, que Jesús es el cumplimiento perfecto de esta Pascua. Y aquí encontramos el tercer punto de aplicación, que es la tercera cosa que nos ayuda a vivir en santidad. El pecado pequeño también crece. El pecado, por más pequeño que haya en ti, va a crecer en cualquier persona. La cosa que tú dejes correr va a crecer. No, sí puedo, nomás le voy a dar una vuelta a la página. Ah, mira, se miran bien. Tantito nomás, 5 segundos. Nada más lo veo tantito. Y mañana 2 minutos. Y luego 5 y después arrancas allá para donde te platiqué. Y ya se hizo grande la cosa. Es así como comienza. Es así como comenzamos nosotros con un pensamiento pequeño, con un pensamiento distorsionado, dejando que los ojos se vayan un poco, dejando que tu mente se vaya un poco más, y así es como se va haciendo grande. El pecado pequeño también crece. Yo comencé con una dosis pequeña, yo comencé con un poquito,
con cualquier cosa que no tienes idea, no, cualquier cosa me ponía algo bien. Y después tenía que conseguir bastante porque ya no pegaba. Y luego le echaba la culpa a aquel, es que no, aquí no la hacen buena, aquí no sirve. ¿Por qué? Porque ya estaba grande la cosa en mí. Muchas caídas espirituales comienzan con pequeñas concesiones. Concedimos que entre poco a poco, ¿sí o no? Un pensamiento, una mirada, escuchar algo, mirar algo. Así comienza. Y peor, un pensamiento oculto, una conversación inapropiada, una doble vida secreta. La levadura siempre se expande. Hay muchos que han llegado aquí a esta casa teniendo una doble vida. Hay muchos, te aseguro, que todavía siguen teniendo una doble vida, un doble comportamiento. En la iglesia también se mira ese comportamiento. Hay personas que van a la iglesia y tienen 30, 40 años yendo a la iglesia y muchas veces terminan teniendo una doble vida, un pensamiento oculto, conversaciones inapropiadas, visitando lugares inapropiados. Es real, sucede. No es algo que se ignore, es algo que también en la iglesia en Corinto estaba sucediendo. Eran personas imperfectas, pero Dios en su grande amor, Dios quiere que restauremos nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a un punto de arrepentimiento y nos vuelve a recibir, nos muestra otra vez su gracia, porque quiere que nosotros volvamos a caminar en la santidad, en aquella cosa para la que hemos sido nosotros apartados. Recuerda que la levadura siempre va a tender a expandirse. La levadura eso hace, le pones un pedazo a la masa, a otro día vas y es 2 kilos de masa, porque expande. Santiago 1, 14, 15 dice así: la tentación viene, ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Si nosotros dejamos crecer el pecado, ¿qué es lo que va a suceder? No hay otra cosa que la muerte. Vas a morir espiritualmente o vas a morir físicamente. Pero es ahí donde nos lleva. Yo comencé con poco y me fui derecho hasta que terminé en un baldío. Me tiraron ahí por muerto. ¿Y qué es lo que pasó? Casi llego a la muerte. La muerte espiritual estaba, pero casi llega también la muerte física. Un hombre dice, yo controlo perfectamente mi pecado. Hay personas que lo dicen, yo controlo mi pecado. Y alguien más le responde, eso mismo dijo Sansón. Y 5 minutos antes de que le cortaran el cabello, dijo, yo controlo lo que yo puedo controlar. Pero a veces creemos que podemos controlar 5 minutos de ver algo. No va a pasar nada. Y comenzamos a darle el pensamiento, comenzamos a desviar ese pensamiento y nos lleva ahí. Finalmente Pablo nos recuerda que la vida cristiana no consiste solamente en evitar el pecado, no consiste solamente en evitarlo, sino en vivir sinceramente delante de Dios. La cuarta y última cosa que nos ayuda a vivir en santidad es, Dios quiere una vida sincera y limpia. Lo único que Dios pide del corazón del cristiano es sinceridad. Solamente que tengas una vida sincera y limpia delante de Él. Nuestra oración, con sinceridad. Una vida sincera. Ahora, Pablo habla del pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios no busca solamente apariencia religiosa, Él quiere corazones genuinos. Puedes aparentar, yo puedo aparentar ser algo, puedo aparentar religiosidad, puedo aparentar que voy a cierta iglesia, a cierta denominación y tengo un comportamiento, pero Dios no busca la apariencia en ti, Él busca que tengas un corazón rendido a Él. Juan 17, 17 dice así: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida apartada para lo que el propósito que Dios tiene en tu vida? Lo encuentras en la palabra de Dios. Nosotros encontramos en la palabra de Dios la santidad.
Ahí es donde se encuentra y permitiendo que Dios lo haga con nosotros. Recuerda que la santidad no es perfección humana, es una vida rendida continuamente a Cristo. Para terminar con el tema, entonces vemos que este pasaje bíblico de 8 versículos nos confronta con una verdad necesaria. El pecado nunca debe de tratarse a la ligera, primeramente. Segundo, Pablo llama a la iglesia a vivir en pureza, apartado de lo que no conviene. Confrontar el pecado con amor y recordar que Cristo murió para hacernos de él. La iglesia no está llamada a parecerse al mundo, sino a reflejar a Cristo. Hoy debemos preguntarnos, ¿estoy tolerando áreas de pecado en mi vida? ¿He confundido gracia con permisividad? ¿Estoy viviendo con sinceridad y verdad delante de Dios? Recuerda que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue crucificado y sacrificado por nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a vivir una vida nueva. Recuerda estas preguntas. ¿Estoy tolerando áreas de pecado en mi vida? ¿He confundido gracia con ser permisivo? ¿Estoy viviendo con sinceridad y verdad delante de Dios? Es importante hacerte esa pregunta. Sé que algunos de ustedes conocen la palabra de Dios. Sé que algunos de ustedes sí son sinceros delante de Dios y han entregado su vida a Él. Si tú eres sincero, si tú eres una persona que toma con seriedad las cosas de la palabra de Dios, considera esto. Y si ya lo estás haciendo, felicidades. Pero si no, considéralo. No hace mal pensarlo. No hace mal cómo estoy viviendo delante de Dios el día de hoy. Porque una cosa es real. Todo lo que tenemos el día de hoy es solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Tenemos una casa, tenemos alimento, un trabajo, tienes salud. Te ves bien, ahí la llevas. Te miras bien, te miras mejor. Y mejor te vas a ver para la próxima semana. Todo por la gracia de Dios. Y es bueno darle gracias a Dios por ello. Porque podría ser peor o podría ser mejor, dice el gabacho, ¿no? Can be worse o qué dice? O can be better. Puede ser mejor o puede ser peor, pero se ve que están mejor. Y es por la pura gracia de Dios. Yo te animo a que pienses de esa manera. Recuerda que ahora somos llamados a vivir una vida nueva. Es una nueva oportunidad la que tenemos. Si dejaste de consumir, párale, no pasa nada. No te vas a morir. Si has dejado el alcohol, de la misma manera. Cristo te da la oportunidad de vivir. Dios ama a las personas como tú y como yo. Tú y yo calificamos para la salvación. Dice en su palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y yo cuando me encontré perdido, pues califiqué, dije, yo califico. Presta. Échale, ¿qué tengo que hacer? Porque el día de hoy nosotros calificamos. No sé si tú califiques o te sientas que calificas, pero Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y si hoy, de verdad, sientes en tu corazón que necesitas tomarle seriedad a las cosas de Dios, yo sé que algunos de ustedes van a algunos lugares o algunos, voy a decir, iglesias o congregaciones que no son cristianas evangélicas, igual. Pongan atención a lo que la palabra de Dios les enseña, porque también ahí encuentran la verdad y el amor de Dios. Búsquenlo, no se aparten. Nosotros no venimos a decirles aquí, no vayas allá o acá. Si hay una enseñanza, una doctrina sana ahí, aférrense a eso, aférrense a esa verdad, porque Dios les ama. Dios quiere un futuro bueno para ustedes y lo mejor que Dios quiere para ustedes es la vida eterna. Si tú eres nacido de nuevo, te felicito. ¿Sabes que un cristiano no es cristiano porque conoce la palabra de Dios? ¿Sabes que las personas no son cristianas porque van a un concierto o van a la iglesia y se sientan a escuchar un sermón? Hay muchas personas que tienen 30 o 40 años en una silla de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. ¿Cómo es que entonces comienza la vida cristiana? La palabra de Dios nos enseña que es necesario nacer de nuevo. Un hombre religioso, un hombre con mucho conocimiento, se acercó a Jesús y le dijo, Señor,
¿qué tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Él le dijo, pues es necesario nacer de nuevo. Hay que echarle ganas. Solo nacer de nuevo. Ahora, ¿qué dice la Biblia de nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo el día de hoy? Dice que es en arrepentimiento, poniendo tus pecados delante de Jesús, no delante de un hombre, confesando tu pecado, diciéndole, Señor, lo he hecho mal, creyendo que tienes necesidad de un Salvador. Es por fe como se recibe la gracia. El que creyere en su corazón y confesare con sus labios, dice la palabra de Dios que es salvo. Si tú lo haces el día de hoy, en arrepentimiento, a través de la fe, y recibes el maravilloso regalo de la salvación, y aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, Él promete salvarte. Recuerda que esto es real, el Señor promete una vida eterna. Y la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, lo puedes hacer hoy. No tienes que confesarme a mí. No tienes que confesarte el domingo en la mañana, ahí en la catedral. Puedes confesarte con el Señor Jesús en este momento, ahí en tu mente y en tu corazón. ¿Alguien quiere nacer de nuevo? ¿A alguien le gustaría nacer de nuevo el día de hoy? ¿Alguien más? ¿A alguien le gustaría de verdad nacer de nuevo? Darse la oportunidad y decir, Señor, quiero nacer de nuevo. Amén. Amén. Levanta las 4 si tienes. Amén, te veo. Levanten la mano fuerte y acepten al Señor Jesús. Acéptenlo porque eso hace una gran diferencia. No le enseñamos un evangelio que va a ser fácil, sino va a ser más fácil con la ayuda de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por los que aceptaron al Señor Jesús hoy y estamos despedidos.